¿Alguna vez has caminado por un cementerio al atardecer? ¿Has sentido esa quietud que es casi demasiado pesada, casi como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración? Los cementerios son lugares de descanso, pero también son fronteras. Son el umbral entre el mundo de los vivos y el silencio de los muertos. Pero, ¿qué ocurre cuando ese silencio se rompe? ¿Qué pasa cuando la frontera se vuelve porosa y algo, o alguien, decide cruzar de vuelta? Existen historias, susurradas entre sepultureros y sacerdotes, que no encontrarás en los libros de historia. Son relatos de momentos en que lo inexplicable se manifestó bajo la luna pálida, entre lápidas frías. Hoy no te traigo leyendas urbanas. Te traigo los testimonios de aquellos que estuvieron allí, en la hora más oscura, y vieron lo imposible. Prepárate. Apaga las luces si te atreves. Porque esta noche, vamos a caminar por los pasillos más oscuros de 10 cementerios donde el terror se hizo realidad. Historia 1. La anciana que apareció sentada sobre su propia tumba en Guanajuato. El Panteón de Santa Paula en Guanajuato no es un lugar para los débiles de corazón. Sus pasillos son estrechos, sus tumbas antiguas, y sus famosos habitantes momificados son un recordatorio constante de la fragilidad de la carne. Pero para el padre Damián, era un lugar de trabajo. Era el capellán asignado a dar consuelo, no solo a los vivos que visitaban, sino a las almas que, según él creía, aún vagaban por los corredores de nichos. Era una noche de noviembre, justo después del Día de Muertos. El aire estaba cargado con el olor a cempasúchil marchito y cera quemada. El padre Damián hacía su ronda final, con el rosario en una mano y una linterna débil en la otra. La luna estaba casi llena, bañando las cruces de piedra con una luz plateada y enfermiza. Fue entonces cuando la vio. Al final de un pasillo lateral, sentada sobre una lápida de mármol desgastada, había una mujer. Era una anciana, o al menos eso parecía desde la distancia. Llevaba un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y la mayor parte del rostro, y su espalda estaba encorvada, como si llevara el peso de un siglo sobre los hombros. El corazón del padre Damián dio un vuelco. El panteón debía estar cerrado. Nadie debía estar allí a esa hora. Disculpe, señora, dijo, su voz sonando extrañamente alta en el silencio. El panteón está cerrado. Debe retirarse. La mujer no se movió. Parecía estar rezando, o quizás sollozando. Su cuerpo se mecía rítmicamente, apenas perceptible. El sacerdote, sintiendo una mezcla de irritación y una creciente inquietud, se acercó. El haz de su linterna temblaba. Señora, ¿me ha oído? No es seguro estar aquí de noche. A medida que se acercaba, detalles extraños comenzaron a emerger. El aire alrededor de ella parecía más frío, un frío punzante que penetraba su sotana. Y notó la tumba sobre la que estaba sentada. Era antigua, del siglo XIX, con el nombre apenas legible, Elodia Castañeda. Señora, por favor. Estaba a solo 3 metros de ella. Levantó la linterna para iluminar su rostro. El rebozo estaba hecho de un encaje antiguo, ennegrecido por el tiempo. Pudo ver la piel pálida y arrugada de una mano que se aferraba al borde de la lápida. Váyase, susurró el sacerdote, más para sí mismo que para ella. En ese instante, la mujer dejó de mecerse. Se quedó perfectamente quieta. El padre Damián se detuvo en seco, el vello de su nuca erizado. Un terror primario, helado, le subió por la columna. La figura no respiraba. No había vaho en el aire frío de la noche. Él parpadeó. Solo un segundo. Un simple parpadeo contra el frío. Y cuando abrió los ojos, ella se había ido. No hubo sonido de pasos, ni el roce de la tela. Simplemente desapareció. El espacio donde había estado sentada estaba vacío. El padre Damián, temblando, apuntó la linterna directamente a la lápida. El mármol estaba cubierto de polvo y hojas secas. No había ninguna señal de que alguien se hubiera sentado allí. Dios mío, murmuró. Se quedó allí por un largo minuto, su corazón latiendo contra sus costillas. Estaba a punto de convencerse de que fue una alucinación, una sombra provocada por la luna y el cansancio. Quizás el reflejo de una estatua. Pero entonces, bajó el haz de luz. Sobre la tierra,
Al pie de la tumba de Elodia Castañeda, yacía un pequeño ramo de cempasúchiles. No estaban marchitos como los demás que plagaban el cementerio. Estaban frescos. Vibrantes. Como si acabaran de ser cortados. El padre Damián retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la tumba. El olor de las flores frescas llenó el aire, un aroma dulce y nauseabundo. Se dio la vuelta y caminó, luego trotó, y finalmente corrió hacia la salida del panteón, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, los sepultureros le preguntaron por qué había dejado la puerta principal abierta de par en par. Él nunca les contó lo que vio. Pero investigó el nombre en los archivos de la iglesia. Elodia Castañeda. Murió en 1892. La causa de su muerte, se dijo que murió de pena, esperando en el panteón a su prometido que nunca regresó de la guerra. Los registros decían que pasaba cada noche rezando sobre la tumba vacía que le había preparado, hasta que una mañana la encontraron muerta, congelada, sentada exactamente en el mismo lugar donde el padre Damián la había visto. El sacerdote pidió su traslado a otra parroquia esa misma semana. Nunca volvió a hacer una ronda nocturna en un cementerio. Y hasta el día de hoy, los veladores de Guanajuato aseguran que, en las noches frías de noviembre, todavía se puede ver a una anciana rezando sobre su propia tumba, esperando un consuelo que nunca llega. ¿Esta historia te heló la sangre? Si es así, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando los relatos más oscuros. Historia 2. Las campanas que tañeron solas en un cementerio de Ohio. El cementerio de Chestnut Grove, en las afueras rurales de Ohio, es un lugar olvidado por el tiempo. Es un pequeño camposanto fundado en 1850, rodeado de campos de maíz y una valla de hierro oxidada. Su característica más notable es una pequeña capilla de piedra, en ruinas, con un campanario que no ha tenido campana en más de 50 años. O eso creían todos. David era el cuidador de Chestnut Grove. Un trabajo solitario que le gustaba. Su única compañía era una pequeña cabaña de herramientas y el silencio de los muertos. Sin embargo, en la década de 1970, se instaló una extraña costumbre en el cementerio: pequeñas campanillas. Eran campanillas de viento, campanas de bronce del tamaño de un puño, campanitas de trineo. Las familias las colgaban de las lápidas, de las ramas de los árboles, de las vallas. El resultado era una cacofonía constante cada vez que soplaba el viento. A David le molestaba, pero era parte del paisaje. Una noche de octubre, una tormenta eléctrica se cernía sobre el condado. El aire era pesado, inmóvil y cargado de electricidad. No soplaba ni una pizca de viento. El silencio era tan profundo que resultaba antinatural. Las cientos de campanillas del cementerio colgaban mudas, como pequeños centinelas de metal. David estaba en su cabaña, catalogando herramientas, cuando el reloj marcó las 2:59 de la madrugada. A las 3 de la madrugada en punto, comenzaron a sonar. No fue el tintineo aleatorio del viento. Fue un sonido coordinado. Un repique. Clink, clan, tin. David se congeló. El sonido venía de todas partes a la vez. No era una o dos campanas movidas por una ráfaga perdida. Eran todas. Cientos de ellas, sonando al unísono. Clan. Tin. Clan. Tin. Era un ritmo deliberado. Lento. Fúnebre. David apagó su linterna y miró por la ventana sucia. El cementerio estaba bañado por la luz verdosa de la tormenta que se aproximaba. Y en cada tumba, en cada árbol, las campanillas se balanceaban violentamente. Pero las hojas de los árboles estaban perfectamente quietas. El aire seguía muerto. Un sudor frío recorrió la espalda de David. Esto no era el viento. Salió de la cabaña, con el corazón en la garganta. El sonido era ensordecedor ahora. Un muro de ruido metálico que parecía vibrar en sus huesos. Caminó hacia el centro del cementerio, mirando a su alrededor con desesperación. Las campanas se balanceaban en direcciones opuestas. Una campanilla de latón en la tumba de un niño se movía de norte a sur, mientras que una campana de viento de bambú a su lado se agitaba de este a oeste. No había lógica. No había física que lo explicara.
clan, tin, clan, tin. El ritmo era hipnótico y aterrador. Parecía el latido de un corazón de metal gigante. David gritó, «¡Basta! ¿Quién está ahí?» En el instante en que su voz rompió el aire, el sonido se detuvo. De golpe, el silencio que cayó fue más ensordecedor que el ruido. Cientos de campanas se detuvieron en el aire al mismo tiempo, como si una mano invisible las hubiera sujetado. David se quedó paralizado, respirando con dificultad. El único sonido era el de su propia sangre latiendo en sus oídos. Levantó la vista hacia la vieja capilla en ruinas. Y entonces, lo escuchó. Un sonido diferente. No era el tintineo agudo de las campanillas. Era un sonido profundo, resonante, de bronce pesado. ¡Bon! El sonido salió de la torre de la capilla. El campanario vacío. ¡Bon! David cayó de rodillas. El campanario no había tenido campana desde que la iglesia fue alcanzada por un rayo en 1923. Él mismo había estado allí arriba para reparar unas tejas sueltas. No había nada. ¡Bon! La tercera campanada pareció sacudir el suelo. Un trueno finalmente rompió el cielo, y la lluvia comenzó a caer. Pero el sonido de la campana fantasma fue lo último que David escuchó antes de perder el conocimiento. Se despertó al amanecer, empapado y temblando, al pie de la capilla. El cementerio estaba en silencio, salvo por el suave goteo de la lluvia. Todas las campanillas colgaban quietas y mudas. David recogió sus herramientas y se fue ese mismo día. Nunca regresó a Chestnut Grove. Pero la historia no termina ahí. Los lugareños que viven cerca del cementerio juran que, en las noches de tormenta, cuando el aire está quieto antes del aguacero, todavía se puede escuchar. Primero, el tintineo de cientos de campanas invisibles siendo tocadas al unísono. Y luego, resonando desde la torre vacía, las 3 campanadas solemnes, marcando la hora de los muertos. ¿Puedes imaginar ese sonido en la oscuridad? Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte y darle like al vídeo. Cada clic nos ayuda a despertar más leyendas. Historia 3. El difunto que abrió los ojos durante una bendición en Madrid. El cementerio de la Almudena en Madrid es una ciudad de los muertos. Es uno de los cementerios más grandes de Europa, un laberinto de mausoleos opulentos y tumbas humildes. El padre Ignacio conocía bien sus pasillos, había oficiado más funerales de los que podía contar. Era un hombre de fe firme, pero pragmático. Había visto el dolor, la pena y la muerte en todas sus formas. Creía en Dios, pero no creía en fantasmas. Eso cambió un martes de febrero. Se trataba de un funeral de cuerpo presente. Algo cada vez menos común. El difunto era un hombre llamado Don Carlos, un anciano banquero que había muerto solo en su mansión. No había familia cercana, solo unos pocos socios comerciales y el personal de la iglesia. El ataúd estaba abierto, como dictaba la tradición de la familia, aunque la familia no estaba allí. Don Carlos yacía sobre el satén blanco, con su mejor traje, sus manos cruzadas sobre el pecho con un rosario. Su rostro estaba pálido, ceroso, pero bien maquillado por el tanatorio. Sus ojos estaban, por supuesto, cerrados. El padre Ignacio comenzó el rito. La pequeña capilla del cementerio estaba fría, y sus palabras resonaban con un eco vacío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Llegó el momento de la bendición final antes de cerrar el ataúd. Tomó el hisopo, lo sumergió en agua bendita y se acercó al féretro. Que el Señor te conceda el descanso eterno, comenzó a rezar, rociando el agua bendita. Mientras el agua tocaba la frente del cadáver, sucedió. No fue un movimiento brusco. Fue lento, mecánico y absolutamente imposible. Los párpados de Don Carlos se abrieron. El padre Ignacio se quedó sin aliento. El agua bendita goteó de su mano temblorosa. Los ojos del cadáver estaban allí. No estaban vidriosos ni muertos. Eran claros, azules, y terriblemente vivos. Y estaban mirando, directamente a él. Un sacristán en la parte de atrás dejó caer un libro de himnos. El golpe sordo rompió el trance. El padre Ignacio, entrenado para mantener la calma, trató de racionalizarlo.
Rigor mortis. Un espasmo post-mortem. Aire atrapado. Pero entonces, los ojos se movieron. Lentamente, las pupilas se desplazaron desde su rostro, bajaron hasta el crucifijo que colgaba de su cuello, y luego volvieron a subir, encontrando su mirada. El padre Ignacio sintió que la sangre se le helaba. Esto no era un espasmo. Esto era conciencia. Esto era odio. Los ojos de don Carlos lo miraban con una intensidad y una malicia que nunca había visto en un ser vivo. El sacerdote dio un paso atrás, tropezando con el atril. «Padre, ¿está usted bien?», preguntó uno de los socios, que estaba pálido. «Cierren el ataúd», susurró el padre Ignacio. «Pero la bendición». «Cierren el ataúd ahora». El director de la funeraria, viendo el pánico en los ojos del sacerdote, se apresuró a hacerlo. Cuando la pesada tapa de madera comenzó a bajar, el padre Ignacio vio una última cosa. Justo antes de que la oscuridad cubriera el rostro del difunto, los labios de don Carlos se curvaron. No fue una sonrisa. Fue una mueca grotesca, triunfante. El resto del servicio fue una pesadilla. El padre Ignacio apenas podía articular las oraciones. Sentía esos ojos azules sobre él, incluso a través de la madera y la tierra. Esa noche, el sacerdote no pudo dormir. Se sentó en su estudio, rodeado de textos sagrados, pero no encontró consuelo. Cerca de la medianoche, su teléfono sonó. Era el sacristán. «Padre», dijo el joven, con la voz quebrada por el pánico. «He vuelto al cementerio. Olvidé los candelabros. Padre, tiene que venir». La tumba. Ignacio corrió al cementerio. Encontró al sacristán vomitando junto a la puerta. «¿Qué pasa, hijo?». El sacristán solo pudo señalar hacia la sección donde habían enterrado a don Carlos horas antes. El padre Ignacio caminó entre las tumbas, con la linterna temblando. Cuando llegó, casi se desmaya. La tierra sobre el ataúd de don Carlos había sido removida. No escarbada desde afuera, como harían los vándalos. Había sido empujada desde adentro. Montículos de tierra fresca formaban un cráter, como si algo hubiera salido con una fuerza inmensa. Y allí, en el centro del desastre, sobre la lápida recién colocada, yacía un objeto. El padre Ignacio se acercó, el terror dándole paso a una náusea helada. Era el rosario. El mismo rosario que habían colocado en las manos cruzadas de don Carlos. El sacerdote huyó de Madrid esa misma noche. Renunció a sus votos una semana después. Pasó el resto de sus días en un monasterio remoto en Grecia, rezando por el alma de don Carlos, pero sobre todo, rezando para que don Carlos nunca decidiera buscarlo. Si esta historia te ha dejado sin aliento, imagina lo que sintió el padre Ignacio. Apóyanos con tu like y suscríbete para no perderte las historias que aún yacen enterradas. Historia 4. El velo blanco que cruzó frente al sacerdote en Baja California. El cementerio del Zacatal, en La Paz, Baja California, es un lugar de sol implacable y cruces descoloridas. Es un lugar seco, polvoriento, donde el calor lo consume todo. El padre Esteban había sido asignado allí, a una pequeña parroquia cuya única vista era el camposanto. Le habían advertido sobre la novia. Los lugareños decían que el fantasma de una mujer joven, abandonada en el altar, vagaba por el cementerio buscando a su prometido infiel. Decían que su llanto se podía escuchar en las noches de viento. El padre Esteban, un hombre práctico del norte, desestimó estas historias como supersticiones locales, producto del calor y el aislamiento. Su rutina era simple: misa por la mañana, visitas a los enfermos por la tarde y una caminata por el cementerio al atardecer para rezar el rosario. El sol poniente pintaba el cielo de colores violentos, y el desierto comenzaba a enfriarse. Fue durante una de estas caminatas que la vio. O, mejor dicho, vio algo. Estaba cerca de la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas de madera se habían reducido a astillas. El aire estaba completamente quieto. No había ni una brisa. De repente, un destello blanco llamó su atención. Desde detrás de un mausoleo de granito, algo blanco y vaporoso flotaba en el aire. No era una persona. No era un animal. Era un trozo de tela. Parecía un velo de novia,
largo y de encaje, suspendido en el aire a la altura de la cabeza de una persona. El padre Esteban se detuvo. Debe ser una bolsa de plástico, pensó. Atrapada en un cactus. Pero no había cactus. Y no había viento. El velo comenzó a moverse. Flotó lentamente, deslizándose entre dos tumbas con una gracia antinatural. Se movía con la fluidez del agua, pero estaba en el aire seco del desierto. «Hola», dijo el sacerdote, su voz sonando débil. El velo se detuvo, como si lo hubiera escuchado. Giró en el aire, como una bailarina, y luego se movió directamente hacia él. El padre Esteban retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Podía ver el intrincado patrón del encaje a medida que se acercaba. Ondeaba suavemente, como si una novia invisible corriera por el pasillo de una iglesia. No había sonido, solo el movimiento imposible de la tela. El sacerdote levantó su cruz pectoral. «En el nombre de Cristo, ¿qué eres?» El velo se detuvo a unos 5 metros de él. Flotó allí por un momento, vibrando. El aire se volvió helado, un contraste discordante con el calor residual del día. El padre Esteban sintió una tristeza abrumadora, un dolor tan profundo que le hizo llorar. Era una desesperación que no era suya. Y entonces, el velo pareció encontrar lo que buscaba. Giró bruscamente y se alejó de él, moviéndose con velocidad. Flotó sobre las lápidas, atravesando un sendero de grava sin levantar una sola piedra. El padre Esteban, movido por una curiosidad que superaba su miedo, lo siguió. El velo se dirigió directamente a la parte más descuidada del cementerio. Se detuvo sobre una tumba en particular. Una tumba que no era más que un montículo de tierra y una cruz de hierro rota, partida por la mitad. El velo flotó sobre la cruz rota. Se cernió allí, como si presentara sus respetos. Y entonces, simplemente, se desvaneció. No cayó al suelo. No salió volando. En un parpadeo, la tela blanca se disolvió en el aire del atardecer, como el azúcar en el agua. El padre Esteban se quedó mirando el lugar vacío, temblando. El sentimiento de tristeza desapareció tan rápido como había llegado, dejándolo vacío y aterrorizado. Se acercó a la tumba. No había nombre. Solo la cruz de hierro rota. Esa noche, investigó en los archivos parroquiales. Décadas atrás, en 1953, una joven llamada Ana María debía casarse. El día de su boda, su prometido huyó con otra mujer. Ana María, con el corazón roto y su vestido de novia puesto, corrió al cementerio, al lugar donde había enterrado a su madre, y se quitó la vida. La iglesia, en ese entonces, se negó a enterrarla en suelo sagrado debido al suicidio. Su familia la enterró en secreto en la noche, en una tumba sin nombre, marcándola solo con una cruz de hierro. La tumba sobre la que el velo se había desvanecido. El padre Esteban celebró una misa por el alma de Ana María a la mañana siguiente. Nunca volvió a ver el velo, pero los lugareños dicen que ya no se escucha el llanto en el viento. Quizás, después de décadas, la novia del Zacatal finalmente encontró la paz al ser reconocida por un hombre de Dios. Una historia de tragedia y misterio. Si te conmovió o te asustó, deja tu like y suscríbete. Aún quedan muchas tumbas por visitar esta noche. Historia 5. El rosario que se apretó solo alrededor de su mano en Arizona. El desierto de Arizona tiene una cualidad espiritual. Es vasto, silencioso y mortal. El cementerio de la misión de Tumacacori es un testimonio de ello. Es un lugar pequeño, histórico, donde los misioneros jesuitas y los nativos americanos Oban fueron enterrados juntos. Sara había venido aquí para enterrar a su abuela. Su abuela, de ascendencia Odan pero devotamente católica, había pedido ser enterrada en este suelo antiguo. El funeral fue pequeño. Solo Sara, el sacerdote local, el padre Ben, y 2 sepultureros. Después de que el ataúd bajó, el padre Ben le entregó a Sara el rosario de su abuela. Era un rosario pesado, hecho de cuentas de madera de mezquite y una cruz de plata deslustrada. Ella quería que lo tuvieras, dijo el padre. Sara tomó el rosario. Las cuentas estaban frías al tacto, a pesar del calor de 100 grados. Lo sostuvo en su mano derecha, con las cuentas enrolladas alrededor de su palma y dedos.
El padre Ben comenzó la oración final: tierra a la tierra, cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Mientras hablaba, Sara sintió un tirón. Fue ligero al principio. Como si el rosario se hubiera enganchado en algo. Miró hacia abajo. Su mano estaba libre. No estaba enganchado en su ropa. En la segura y cierta esperanza de la resurrección, continuó el padre. Hubo otro tirón, más fuerte esta vez. Sara sintió que las cuentas de madera comenzaban a apretarse. No era la gravedad. No era un movimiento de su mano. Se sentía como si alguien, o algo, estuviera tirando del extremo del rosario, el extremo con la cruz, que colgaba hacia la tumba abierta. ¿Sara? ¿Estás bien?, preguntó el padre Ben, notando su expresión. Yo, no lo sé, tartamudeó ella. Y entonces, la presión se volvió insoportable. Las cuentas de madera de mezquite se tensaron con una fuerza violenta. Una por una, comenzaron a apretarse alrededor de sus dedos. Clic, clic. Clic, el sonido de la madera apretando el hueso. Sara gritó. Intentó abrir la mano, pero no pudo. El rosario se estaba apretando solo. Podía sentir la circulación cortándose en sus dedos. El dolor era agudo, como si su mano estuviera en un tornillo de banco. «Ayúdenme», gritó. El padre Ben y uno de los sepultureros corrieron hacia ella. Vieron su mano, blanca y sin sangre, con el rosario de madera incrustado tan profundamente en su carne que casi desaparecía. «Está atascado», gritó el sepulturero. «No está atascado», lloró Sara. «Está tirando. Me está tirando». Y era verdad. Una fuerza invisible tiraba de su mano hacia la tumba abierta. La estaba arrastrando, centímetro a centímetro, hacia el borde del agujero. El padre Ben, un hombre corpulento, agarró a Sara por la cintura, tratando de anclarla. El otro sepulturero intentaba frenéticamente desenrollar las cuentas de los dedos de Sara, pero estaban demasiado apretadas. «No se suelta», gritó el hombre, con pánico en sus ojos. Las cuentas de madera comenzaron a crujir, la madera antigua protestando bajo la tensión imposible. Sara podía sentir sus huesos de los dedos a punto de romperse. «En el nombre de Dios, suéltala», rugió el padre Ben, no a Sara, sino a la tumba. Roció agua bendita de su estola sobre la mano de Sara y el rosario. En el momento en que el agua bendita tocó la cruz de plata, hubo un sonido como el de una cuerda de guitarra al romperse. Snap. El rosario se partió en dos. Las cuentas de madera explotaron en todas direcciones, golpeando al sacerdote y al sepulturero en la cara. La tensión desapareció tan repentinamente que Sara y el padre Ben cayeron hacia atrás, lejos de la tumba. Sara se quedó jadeando en el polvo, mirando su mano. Estaba cubierta de marcas profundas y rojas donde las cuentas la habían estrangulado. La cruz de plata había desaparecido, rota, probablemente caída en la tumba. Hubo un silencio total en el cementerio del desierto. Los tres se miraron, con los ojos desorbitados, cubiertos de polvo y cuentas de madera. «¿Qué fue eso?», susurró el sepulturero. El padre Ben, pálido como un fantasma, miró la tumba abierta. «No lo sé. Pero creo que la abuela no quería irse sola». Sara nunca volvió a usar un rosario. Guardó las cuentas rotas en una caja, pero juró que a veces, en el aniversario de la muerte de su abuela, podía escuchar el sonido de la madera de mezquite haciendo clic desde el interior de la caja, como si algo estuviera tratando de volver a ensamblarse. ¿Sientes la presión en tu mano? No dejes que el miedo te impida darle al botón de suscribir y al de like. Te necesitamos para la próxima excavación. Historia 6. Las huellas que rodearon al sacerdote en un panteón de Jalisco. El Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, es famoso por sus leyendas. El árbol del vampiro, la tumba del niño que concede milagros. El padre Antonio, sin embargo, no estaba allí por las leyendas. Estaba allí para realizar un exorcismo. No de una persona, sino de un lugar. La familia Vargas había comprado un mausoleo familiar, pero afirmaban que estaba contaminado. Se escuchaban ruidos. Las velas no permanecían encendidas y se sentía un frío de muerte incluso en el calor de Jalisco. El obispo, escéptico pero presionado por la influyente familia,
envió al padre Antonio. Era una tarde lluviosa. El cielo estaba gris y el lodo rojo de Jalisco lo cubría todo. El panteón estaba vacío, excepto por el sacerdote. Llegó al mausoleo de los Vargas. Era una estructura de mármol negro, imponente y sombría. El aire a su alrededor era notablemente más frío. El padre Antonio abrió su maletín, sacó su estola morada, su crucifijo y su libro de ritos. El suelo frente al mausoleo era un desastre de barro y charcos por la lluvia reciente. «Va de retro, Satana», comenzó, su voz firme, rociando agua bendita en la puerta de bronce. La lluvia había cesado, dejando un silencio pesado, roto solo por el goteo del agua desde los árboles. El sacerdote caminó alrededor del mausoleo, rezando las letanías, marcando el perímetro. El barro se pegaba a sus zapatos. Estaba concentrado, con los ojos cerrados en oración, sintiendo el peso de la opresión espiritual. Llegó al último rincón y abrió los ojos, listo para la bendición final. Y su corazón se detuvo. Todo a su alrededor, en el barro virgen, había huellas. No eran las suyas. Las suyas eran claras, marcadas por las suelas de goma de sus zapatos. Estas otras, eran huellas de pies descalzos. Eran pequeñas, como las de un niño, pero la forma estaba mal. Los dedos eran demasiado largos, el talón demasiado profundo. Y estaban perfectamente formadas. Estaban por todas partes. Pero no estaban al azar. Formaban un círculo perfecto, de unos 10 metros de diámetro, con el padre Antonio y el mausoleo exactamente en el centro. Él no había escuchado nada. No había visto a nadie. El panteón estaba cerrado al público. Su respiración se atoró en su garganta. Miró más de cerca. Las huellas no parecían impresas en el barro. Parecían levantadas del barro. Como si la persona que caminaba no pesara nada, o como si caminara al revés. Y todas apuntaban hacia él. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando. Solo el eco. Lentamente, retrocedió, sin querer pisar las huellas. Miró hacia la entrada del panteón, a unos 50 metros de distancia. El camino estaba despejado. Sintió una presencia. Una mirada fría en su espalda. Se dio la vuelta bruscamente, mirando la puerta de bronce del mausoleo. No había nada. Pero el barro, oh, Dios, el barro. Justo frente a sus zapatos, 2 nuevas huellas aparecieron. No hubo sonido. Simplemente se formaron. El barro se hundió, los dedos largos y delgados se marcaron en la tierra húmeda. Como si una persona invisible de 2 metros de altura estuviera parada justo frente a él, mirándolo. El padre Antonio gritó. Dejó caer su libro, su agua bendita, todo. Corrió. Corrió sin mirar atrás, resbalando en el lodo, saltando sobre las tumbas. Podía sentir la mirada en su espalda. No se atrevió a mirar si las huellas lo estaban siguiendo. Cuando llegó a la puerta de hierro forjado, la cerró de golpe, el metal chirriando. Se apoyó contra ella, jadeando, su corazón amenazando con salir de su pecho. Se quedó allí hasta el anochecer, demasiado asustado para moverse. Cuando los guardias nocturnos lo encontraron, estaba en estado de shock, murmurando sobre pies en el barro. Volvieron al mausoleo de los Vargas. La lluvia había regresado, más fuerte ahora. No había huellas. Ni las del sacerdote, ni las de los pies descalzos. El barro estaba liso, lavado por la lluvia. El libro de ritos y el crucifijo del padre Antonio yacían junto a la puerta del mausoleo, intactos. Pero el agua bendita se había derramado. Y el agua, mezclada con el lodo rojo, había formado un charco que parecía inquietantemente sangre. El padre Antonio fue puesto en licencia sabática. La familia Vargas vendió el mausoleo con pérdidas. Nadie ha intentado realizar otro exorcismo en el Panteón de Belén. Los sepultureros dicen que no es necesario. Saben que lo que sea que viva allí, ahora sabe que están observando. Y a veces, después de una lluvia, todavía encuentran esas extrañas huellas. ¿Sientes un escalofrío recorriendo tu espalda? Es el miedo. Danos un like si te atreves y suscríbete.
El próximo círculo podría formarse a tu alrededor. Historia 7. El retrato que cambió de expresión en una tumba de Kansas. El cementerio de Stull, en Kansas, es conocido como una de las 7 puertas del infierno. Es un lugar envuelto en una mitología oscura, un lugar que la mayoría de la gente evita después del anochecer. El pastor Thomas, un metodista enviado a la pequeña comunidad cercana, pensaba que todo era una tontería. Creía que estas leyendas eran una afrenta a la memoria de los difuntos. Decidió que la mejor manera de desmitificar el lugar era visitarlo él mismo. No de noche, para no fomentar el sensacionalismo, sino en una tarde gris de otoño. Paseaba entre las lápidas antiguas, muchas de ellas rotas y desgastadas por el tiempo. Notó una tumba en particular, de la década de 1950. Pertenecía a una joven llamada Eliza. Lo que la hacía única era un pequeño retrato de porcelana ovalado, incrustado en la piedra. Era una foto en blanco y negro de una mujer joven, de unos 20 años. Tenía el pelo corto y una mirada seria. Su expresión era completamente neutra. Ni feliz ni triste. Solo, vacía. El pastor Thomas sintió una punzada de compasión. «Paz para ti, Eliza», murmuró. Decidió rezar por ella. Se paró frente a la tumba, inclinó la cabeza y comenzó el Padre Nuestro. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Mientras rezaba, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Sentía que lo observaban. Abrió los ojos. Miró el retrato. La mujer seguía allí. La misma foto. Pero algo estaba diferente. La expresión ya no parecía neutra. Los labios, antes en una línea recta, parecían curvarse ligeramente hacia abajo en las comisuras. Como si estuviera disgustada. «¡Qué tontería!», pensó el pastor. «Es la luz. Las nubes se están moviendo». Cerró los ojos con más fuerza. «Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino». El sentimiento de ser observado se intensificó. Se convirtió en una presión física, como si manos frías le apretaran las sienes. El aire olía a ozono, como antes de una tormenta. «Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo». Abrió los ojos de nuevo, con el corazón acelerado. Miró la foto. Y ahogó un grito. La expresión había cambiado por completo. Ya no era neutral. Ya no estaba disgustada. La mujer en la fotografía de porcelana le estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa grotesca, de oreja a oreja. Una mueca que era anatómicamente imposible para la cara en la foto. Los labios de porcelana parecían haberse estirado, revelando una hilera de dientes que no estaban allí antes. Unos dientes que parecían afilados. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una alegría maníaca y malévola. El pastor Thomas retrocedió, tropezando con una tumba cercana. Cayó de espaldas al suelo. Desde el suelo, siguió mirando la foto, aterrorizado. La sonrisa seguía allí, fija, burlona. «Esto no es real. Esto no es real», jadeaba. Se puso en pie de un salto, sin apartar la mirada. Quería huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. Levantó una mano temblorosa y tocó la superficie fría de la porcelana. En el momento en que su dedo rozó la cara sonriente, la imagen cambió de nuevo. En una fracción de segundo, la sonrisa grotesca desapareció y fue reemplazada por una expresión de furia absoluta. La boca se abrió en un grito silencioso, los ojos se entrecerraron con odio puro. El pastor Thomas sintió un dolor agudo en la mano, como si lo hubieran mordido. Retiró la mano de un tirón. Miró la foto. La expresión había vuelto a la normalidad. Neutra. Vacía. Como si nada hubiera pasado. Miró su mano. No había ninguna marca de mordisco. Pero en la punta de su dedo índice, donde había tocado la foto, había una mancha negra, como de hollín o quemadura. El pastor Thomas no corrió. Caminó. Caminó muy rápido, sin mirar atrás, rezando en voz alta cada oración que podía recordar. Fregó su dedo con agua y jabón durante 10 minutos, pero la mancha tardó 3 días en desaparecer.
abandonó sus planes de desmitificar el cementerio de Stull. De hecho, aconsejó a su congregación que nunca fuera allí. Les dijo que algunas leyendas no existen para asustar a la gente, sino para advertirles. Y que algunas sonrisas es mejor dejarlas en paz. ¿Alguna vez has visto una foto que te incomoda? Imagina que te devuelve la mirada. Si te suscribes y das like, nos ayudarás a enfocar la cámara en el próximo horror. Historia 8. El grito que salió de una tumba vacía en Asturias. En las montañas verdes de Asturias, España, hay un pequeño cementerio parroquial junto a una iglesia del siglo XII. Es un lugar de belleza melancólica, a menudo envuelto en niebla. El padre Javier era el nuevo párroco. Una de sus primeras tareas fue supervisar la exhumación y el traslado de restos. Una familia adinerada de Madrid quería trasladar los restos de su bisabuelo a la cripta familiar en la capital. El bisabuelo, don Alejandro, había sido enterrado en 1940. El día de la exhumación fue húmedo y gris. El padre Javier, dos sepultureros, los hermanos Mateo y Lucas, y un representante de la familia estaban presentes. Los hermanos comenzaron a cavar. La tierra estaba húmeda y pesada. Después de una hora de trabajo, sus palas golpearon algo. Aquí está, dijo Mateo, limpiándose el sudor de la frente. Descubrieron la parte superior de un ataúd de plomo, utilizado en esa época para los ricos. Estaba desgastado, pero intacto. Mientras lo limpiaban para colocar las cuerdas y sacarlo, el padre Javier bendecía el lugar. Requiem aeternam dona ei, Domine. Fue entonces cuando Mateo, el mayor de los sepultureros, se detuvo. ¿Oyes eso?, le dijo a su hermano. Todos se quedaron quietos. Se escuchaba un sonido. Un sonido débil, sordo, que venía de la tierra. Un sonido de arañazos. Scratch. 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 Venía de dentro de la tumba. De dentro del ataúd de plomo. No puede ser, susurró el representante de la familia, retrocediendo. Un roedor, dijo Lucas, aunque su voz temblaba. Un animal que quedó atrapado. Un roedor no araña el plomo, dijo Mateo, pálido. El padre Javier se acercó. El sonido era inconfundible. Alguien, o algo, estaba arañando el interior de la tapa del ataúd. Scratch. 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 Sáquenlo, ordenó el padre Javier, su voz temblando de una urgencia que no era santa. Sáquenlo ahora. Los hermanos, asustados, trabajaron con frenesí. Ataron las cuerdas y comenzaron a izar el pesado ataúd fuera del agujero. El sonido de los arañazos se hizo más fuerte, más frenético, a medida que el ataúd subía. Rápido, gritó Mateo. Con un último tirón, el ataúd salió del agujero y aterrizó en el césped húmedo con un ruido sordo. En el instante en que tocó la superficie, los arañazos se detuvieron. Hubo un silencio total. Los 4 hombres miraban el ataúd, respirando con dificultad. Padre, dijo Lucas. ¿Qué hacemos? Ábranlo, dijo el padre Javier. Debemos saberlo. Mateo tomó una palanca. Sus manos temblaban tanto que apenas podía encajarla en la junta. El ataúd había sido sellado con soldadura. Mientras luchaba con la tapa, el representante de la familia notó algo. Padre, la tumba. Mire la tumba. El padre Javier miró dentro del agujero vacío. El fondo estaba oscuro y húmedo. ¿Qué? No hay nada. Está vacía. Por supuesto que está vacía, acabamos de sacar el ataúd, dijo el padre, impaciente. No, padre. La tumba donde estaba el ataúd. El agujero. Mire. El padre Javier se asomó al borde. Y entonces entendió. Dios nos ampare, susurró. El agujero en el suelo, la forma perfecta del ataúd, estaba allí. Pero el ataúd de plomo estaba, a su lado. El ataúd que acababan de sacar, el que habían estado arañando, no era el de don Alejandro. Era otro. Uno que no estaba en los registros. Uno que había aparecido junto al que buscaban. Mateo, no, gritó el padre. Pero era demasiado tarde. Con un chirrido de metal torturado,
Mateo abrió la tapa del ataúd de plomo. Los cuatro se asomaron. Estaba vacío. Completamente vacío. Ni huesos, ni polvo, ni tela. Solo el interior de plomo oscuro y manchado. Y en el reverso de la tapa, marcas de arañazos frescas, brillantes contra el metal opaco. Los cuatro se quedaron mirando el interior vacío, confundidos y aterrorizados. Y desde el fondo de la tumba vacía a sus pies, desde el agujero en la tierra, surgió un grito. No fue un grito humano. Fue un rugido profundo, gutural, lleno de siglos de rabia y desesperación. Reverbó desde las profundidades de la tierra, un sonido que sacudió el suelo bajo sus pies y pareció hacer vibrar el aire en sus pulmones. Era el grito de algo que había estado enterrado vivo. Y ahora estaba despierto. Los hombres cayeron hacia atrás. Los hermanos corrieron. El representante de la familia se desmayó. El padre Javier se quedó paralizado, mirando el agujero negro de donde había salido el sonido. El grito se desvaneció, pero el silencio que dejó era peor. Nunca encontraron el ataúd de don Alejandro. El otro ataúd, el de plomo vacío, fue arrojado de nuevo al agujero y cubierto con cemento por orden del obispo. El padre Javier solicitó ser reasignado a una parroquia en la ciudad, lejos del silencio de las montañas asturianas. Porque sabía que lo que sea que gritó desde esa tumba, no estaba gritando de dolor. Estaba gritando de triunfo. ¿Puedes oírlo? El silencio después del grito. Si esta historia te ha dejado temblando, suscríbete y dale a like. Aún hay más secretos que desenterrar. Historia 9, la vela que no quiso apagarse en un cementerio de Nuevo León. El viento en el desierto de Nuevo León es implacable. Es un viento caliente, seco, que levanta polvo y apaga todo lo que no esté bien protegido. El cementerio del Carmen, en las afueras de un pueblo olvidado, conocía bien ese viento. El padre Gabriel estaba allí para una vigilia. La tradición local dictaba que en el aniversario de una muerte trágica, se debía velar la tumba desde el atardecer hasta el amanecer. Esta tumba pertenecía a una joven, Inés, que había muerto en circunstancias misteriosas hacía un año. El padre Gabriel no estaba solo. La madre de Inés, doña Rosa, estaba con él. El sol se ocultó, pintando el cielo de un naranja polvoriento. Doña Rosa colocó una sola vela, una veladora gruesa, al pie de la cruz de Inés. El padre Gabriel la encendió. «Que esta luz guíe tu alma, Inés», murmuró. Apenas terminó de hablar, el viento llegó. Comenzó como un susurro y rápidamente se convirtió en un aullido. Azotó el cementerio, doblando los arbustos secos y levantando pequeñas nubes de arena. El padre Gabriel se preparó para que la vela se apagara. Pero no lo hizo. La llama, que debería haber sido extinguida instantáneamente, se mantuvo firme. Ni siquiera parpadeó. Ardía alta y recta, de un color naranja brillante, como si estuviera dentro de una campana de cristal. «Es un milagro», susurró doña Rosa, con lágrimas en los ojos. El padre Gabriel, más escéptico, se acercó. El viento le azotaba la sotana, pero alrededor de la vela, el aire estaba quieto. Un círculo de calma de unos 30 centímetros de diámetro. Pasaron las horas. El viento no amainó. Se hizo más fuerte, más frío. Trajo consigo el olor a polvo antiguo. El padre Gabriel y doña Rosa se refugiaron detrás de un muro bajo, pero seguían observando la vela. La llama seguía ardiendo, impávida. Cerca de la medianoche, el viento se volvió violento. Parecía centrarse en la tumba. Soplaba desde el norte, luego desde el este, luego desde todas direcciones a la vez, creando un remolino de polvo alrededor de la tumba de Inés. El padre Gabriel se puso de pie. «Esto no es natural», gritó por encima del viento. Se acercó a la tumba. El viento era tan fuerte que casi lo derriba. Pero la llama seguía allí. «En el nombre de Dios, apágate», gritó el padre, no a la vela, sino al viento. Extendió la mano para proteger la llama, un gesto instintivo. Pero cuando su mano pasó sobre la vela, no sintió calor. Sintió un frío glacial. Retiró la mano de golpe. «Padre, mire», dijo doña Rosa, señalando. «¿Láser?»
La vela había estado ardiendo durante 6 horas. No se había consumido ni un milímetro. La cera estaba intacta. El padre Gabriel sintió un terror profundo. Esto no era un milagro. Era otra cosa. Decidió que esta vigilia debía terminar. Doña Rosa, debemos irnos. Pero la vela. La vela no es de Dios. El padre se quitó la estola. La empapó con la poca agua que le quedaba en su cantimplora y, con un movimiento rápido, la arrojó sobre la llama para sofocarla. La estola golpeó la vela. Y se incendió. En un instante, la estola morada, empapada en agua, fue consumida por un fuego furioso. La llama de la vela, antes naranja y tranquila, se disparó hacia el cielo, convirtiéndose en una columna de fuego verde y negro de 1 metro de altura. El viento se detuvo. De golpe, un silencio total cayó sobre el cementerio. La llama verde y negra ardió en silencio por un momento, retorciéndose como una serpiente. Luego, con un sonido siseante, se contrajo. Volvió a ser una llama naranja normal. Y entonces, suavemente, como si alguien soplara un cumpleaños, se apagó. El padre Gabriel y doña Rosa se quedaron en la oscuridad total. El olor a azufre y tela quemada era espeso en el aire. Recogieron sus cosas en silencio y se fueron. A la mañana siguiente, el padre Gabriel regresó. La estola había desaparecido. No había cenizas, ni marcas de quemaduras. Solo la vela. Estaba intacta. Fría al tacto. Como si nunca hubiera sido encendida. Pero en la base de la cruz de Inés, grabadas en la piedra como si hubieran sido escritas con un dedo en cera blanda, había 2 palabras. No volver. Hay luces que no guían. Hay llamas que no calientan. Si esta historia encendió tu curiosidad, dale like y suscríbete. No dejes que el miedo apague tu pantalla. Historia 10. El susurro que le pidió no volver al panteón en California. El cementerio de Holy Cross en Culver City, California, es un lugar de celebridades y césped perfectamente cuidado. Es un lugar de paz y glamour, incluso en la muerte. El padre Michael a menudo caminaba por los terrenos después de su última misa, rezando por las almas de su congregación, tanto las vivas como las muertas. Era una tarde de verano, el cielo de Los Ángeles era de un color naranja ahumado. El padre Michael estaba en una sección más antigua, rezando por un feligrés que acababa de fallecer y que no tenía familia. Estaba de pie junto a la tierra fresca, terminando sus oraciones. Y que su alma, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Se santiguó, listo para irse. El cementerio estaba en silencio. El zumbido del tráfico de la autopista 405 era un ruido blanco y distante. Fue entonces cuando lo escuchó. No regreses. La voz era un susurro. Una voz quebrada, seca, como el roce de hojas muertas. El padre Michael se congeló. Miró a su alrededor. Estaba solo. No había nadie en ese sector. Hola, dijo, su voz insegura. El silencio volvió. Debo estar cansado, pensó. Se dio la vuelta para irse. Por favor, no regreses. Esta vez, la voz fue más clara. Y estaba más cerca. Parecía venir del suelo, justo a sus pies. De la tumba fresca por la que acababa de rezar. El padre Michael dio un salto hacia atrás. Su corazón se disparó. ¿Quién está ahí? ¿Es una broma? Miró frenéticamente a su alrededor. Detrás de las lápidas, entre los árboles. Nada. Se quedó quieto, escuchando con cada fibra de su ser. El único sonido era el de su propia respiración y el lejano rugido de la autopista. Me estoy volviendo loco, murmuró. Se agachó, recogió su bolso y se enderezó. Y la voz volvió, esta vez no era un susurro. Era una voz clara, aunque llena de dolor, y sonó directamente en su oído izquierdo, como si alguien estuviera parado justo a su lado. Él te está esperando. No regreses. El padre Michael gritó y se cayó hacia atrás, rodando por la hierba. Se puso en pie de un salto,
con el terror corriéndole por las venas. No había nadie. Absolutamente nadie. Corrió. Corrió todo el camino hasta la rectoría, cerrando la puerta detrás de él. Esa noche, no durmió. Cada crujido de la vieja casa le hacía saltar. ¿Quién era él? ¿Y por qué lo estaba esperando? Al día siguiente, con la luz del sol dándole un falso coraje, decidió que tenía que volver. Era un sacerdote. No podía ser ahuyentado de un lugar santo, por lo que probablemente era una alucinación auditiva. Regresó al cementerio. Caminó con determinación hacia la misma tumba. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Todo parecía normal. Llegó a la tumba del hombre desconocido. «Estoy aquí», dijo en voz alta, a la tumba, al aire. «No tengo miedo». Se quedó allí, esperando. El silencio. Sonrió, aliviado. Solo fue el estrés. Se arrodilló para ajustar unas flores que un jardinero había dejado. Y mientras su rodilla tocaba la hierba, sintió algo. Un frío glacial que subía por su pierna, como si se hubiera arrodillado en hielo seco. Antes de que pudiera reaccionar, el susurro volvió, pero esta vez no estaba en su oído. Estaba en su mente. Era una cacofonía de voces, cientos de ellas, todas hablando a la vez, pero un mensaje era claro, gritado por encima de las demás. «Te lo advertimos». El padre Michael fue encontrado una hora después por un jardinero. Estaba acurrucado en posición fetal junto a la tumba, murmurando incoherentemente. Su cabello, que había sido castaño oscuro esa mañana, ahora estaba veteado de un blanco grisáceo. Pasó 6 meses en un retiro de salud mental. Cuando salió, pidió ser transferido. El obispo le asignó una parroquia en Alaska. El padre Michael nunca volvió a poner un pie en el cementerio de Holy Cross. Nunca supo por quién había rezado, o qué voz le había advertido. Y nunca quiso saber que era él que lo estaba esperando en la oscuridad. A veces, las advertencias más aterradoras son las que tratan de protegernos. Si has disfrutado de este viaje a través de los cementerios más embrujados, tu apoyo es crucial. Suscríbete y deja tu like para que podamos seguir explorando las sombras. ¿Te atreverás a volver para la próxima historia?